En esta presentación hablaremos sobre las mediciones en AM, los conceptos y fundamentos sobre ella. En la modulación de amplitud, también conocida como AM, lo que se modifica es la amplitud de la portadora en proporción a la amplitud instantánea de la señal modulante, ya sea la voz, una música o datos. Esto significa que si la modulante crece, la portadora lo hace también. Y si la modulante disminuye, la portadora baja su amplitud. Matemáticamente, la onda modulada se puede ver como la suma de tres componentes sinusoidales, siendo las mismas la portadora en frecuencia, o F sub C, la banda lateral superior, también conocido como USB, que es F sub C más F sub M, y la banda lateral inferior, LSB, que se la puede denotar como F sub C menos F sub M. Ahora vamos a hablar un poco del índice de modulación y la potencia en AM. La medida más importante dentro de la modulación en amplitud es el índice de modulación, el cual se denota con la letra M y es igual a E máxima menos E mínima sobre E máxima sobre más E mínima, donde E máxima y E mínima son los valores máximos y mínimos del envolvente de la señal. En el dominio de la frecuencia, el índice también se relaciona con la diferencia en decibeles entre la portadora y las bandas laterales. Para un M igual a 1, o sea, es decir, el 100% de modulación, cada banda lateral está 6 decibeles por debajo de la portadora. Esto equivale a que cada banda lateral tiene un cuarto de la potencia de la portadora. Esto significa que con 100% de modulación, la potencia total transmitida, aumenta en un 50% respecto a la portadora sola. ¿Qué ventajas tiene de utilizar el analizador de espectro? En un osciloscopio, medir este parámetro M, que dijimos anteriormente, que es el índice de modulación, puede ser complicado, sobre todo con modulaciones bajas. En cambio, con el analizador, gracias a la escala logarítmica, podemos medir índices de modulación muy pequeños, incluso menores al 0,1%. Esto demuestra la potencia del analizador como instrumento. Podemos cuantificar la modulación en amplitud AM de manera precisa en distintos rangos de profundidad de modulación. La relación entre M y el display logarítmico puede ser expresada con estas ecuaciones. Con el analizador en modo espectro, podemos ver la señal AM en el dominio de la frecuencia. Podemos ver el carrier y las sidebands a sus respectivas frecuencias. Si vemos la diferencia entre ellas en decibeles, podemos calcular directamente el índice de modulación. Por ejemplo, si la diferencia es de 12 decibeles, el índice de modulación es de 0,5 y esto quiere decir un 50% de modulación. El analizador permite usar el modo Span 0, en el cual se queda centrado en la frecuencia del carrier y se comporta como un detector envolvente. Así obtendríamos una representación en el tiempo como si fuese un osciloscopio. En este modo podemos medir los valores máximos y mínimos del envolvente y calcular el índice de modulación con la fórmula anterior. Si suponemos que el analizador muestra 4 ciclos de una modulación que cubren 5 divisiones horizontales, con un tiempo total de barrido de unos 20 milisegundos, esto significa que los 4 ciclos ocurren en 10 milisegundos, o sea, el periodo es de 2,5 milisegundos, lo que da una frecuencia de modulación de unos aproximados 400 Hz. De esta forma, no solo obtenemos el índice de modulación, sino también la frecuencia de la modulante. Si el índice de modulación supera el 100%, ocurre la sobremodulación. Esto se observa en el espectro
porque las sidebands no están exactamente 6 decibeles debajo del carrier, sino que también aparecen las sidebands adicionales, en unos 2 o 3 veces la frecuencia modulante, que significa una distorsión armónica. El analizador también permite cuantificar esta distorsión midiendo el nivel relativo de las bandas laterales armónicas. Por ejemplo, si los sidebands del segundo orden están a 40 decibeles por debajo de la portadora, pero solo 28 decibeles debajo de los sidebands primarios, la distorsión es aproximadamente del 4%. Describimos una portadora con esta ecuación y además afirmamos que la modulación angular puede caracterizarse como modulación de frecuencia o de fase. En cualquier caso, consideramos una portadora constante con o sin algún cambio incremental. Para la modulación de frecuencia, la desviación instantánea de frecuencia de la portadora modulada con respecto a la frecuencia de la portadora no modulada es directamente proporcional a la amplitud instantánea de la señal moduladora. Para la modulación de fase, la desviación instantánea de fase de la portadora modulada con respecto a la fase de la portadora no modulada es directamente proporcional a la amplitud instantánea de la señal moduladora. Para la modulación angular no existe un límite específico para el grado de modulación, no existe un equivalente al 100% en AM. El índice de modulación se expresa como la ecuación que estamos viendo, donde beta es el índice de modulación, delta FP es la desviación pico de frecuencia, FM es la frecuencia de la modulante y delta phi es la desviación pico de fase en radianes. Las curvas de la figura muestran la relación entre las amplitudes de la portadora y la banda lateral de la onda modulada en función del índice de modulación beta. Esto se llama función de Bessel. Nótese que la componente portadora J sub 0 y las diversas bandas laterales J sub n alcanzan una amplitud 0 a valores específicos de beta. A partir de estas curvas podemos determinar las amplitudes de la portadora y las componentes de la banda lateral en relación con la portadora no modulada. En la práctica, el espectro de una señal FM no es infinito. Las amplitudes de las bandas laterales se vuelven insignificantes más allá de un cierto desplazamiento de frecuencia con respecto a la portadora, dependiendo de la magnitud de beta. Podemos determinar el ancho de banda necesario para una transmisión con baja distorsión contando el número de bandas laterales significativas. Para alta fidelidad, las bandas laterales significativas son aquellas que tienen un voltaje de al menos el 1% o menos 40 dB del voltaje de la portadora no modulada para cualquier beta entre 0 y el máximo. Podemos calcular el ancho de banda B necesario usando la regla de Carlson. En el analizador podemos medir la separación entre las bandas laterales, que nos da F sub m, el ancho ocupado por todas las bandas, que nos da delta F pico, y usando Max Hall podemos observar la ocupación total del ancho de banda en transmisores FM reales. También se puede escuchar la señal en modo zero span con detección de flanco. El analizador convierte la variación en frecuencia en una variación de amplitud y la presenta en el tiempo.